hablar un Ahí está, poquito, perfecto, bueno. sí, bueno, para hablar un poquito acerca del COVID-19, cómo está la situación de la industria en la República Argentina, para que nos des un panorama de la situación actual. Hay caídas récord en la Argentina de los índices de industria y de construcción respecto de lo ocurrido el año pasado. Argentina es un país que venía en recesión en los últimos 3 años de forma consecutiva y bueno, la pandemia ha acentuado claramente todos los niveles. Para que te des una idea, la industria ha caído un 33% interanual según los últimos índices oficiales y la construcción un 75% interanual, lo que significa niveles récord respecto de los índices justamente de la economía argentina. El Estado argentino ha puesto claramente la atención y la prioridad en la política sanitaria. Estamos, bueno, justamente respecto de lo que preguntabas, entrando en el pico de la pandemia y sobre todo en la región metropolitana, lo que significa Capital Federal y Gran Buenos Aires, donde, bueno, sobre todo en Gran Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires se concentran muchas de las industrias que abastecen a la región metropolitana, al centro del país, y que se han visto, bueno, afectadas por las medidas del presidente Alberto Fernández. Perfecto. Bueno, esta es la situación actual con relación o a partir de la declaración de pandemia a nivel mundial. Pero también hay una situación detrás y antes de todo esto, ¿no? Me gustaría también que nos des un panorama de cómo se venía ya cayendo la economía en Argentina antes del COVID-19. Sí, bueno, llevamos 3 años consecutivos de recesión, de contracción de la actividad económica y del PBI. En los últimos años hubo una fuerte caída de la producción industrial, ya que el gobierno anterior tal vez apostó más por el agro, por la exportación y no por la producción nacional. El problema que tuvo Alberto Fernández es haberse encontrado justamente sus primeros meses de gobierno con un país que no soñó. Él había proyectado tal vez volver a poner a la Argentina de pie, como los eslogan de campaña había hecho hincapié, y de pronto, ya con la aparición del primer caso el 1 de marzo, la situación se modificó completamente y eso alteró justamente los planes y las prioridades gubernamentales. Justamente decíamos 3 años consecutivos de recesión y de caída, y hoy por hoy tenemos un relevamiento, por ejemplo, de la Unión Industrial Argentina, que es la confederación de entidades industriales y de empresas industriales, que dice que 4 de cada 10 empresas tendrá problemas por lo menos para pagar el aguinaldo, que es el salario anual complementario. Y así podemos entrar en el rubro por rubro, si se quiere. Nosotros tenemos que los automóviles tienen una caída, un balance interanual del 87,9%. El rubro vestimenta del 72,2%. Los productos metalmecánicos casi un 55%. Y los equipos electrónicos un 75%. Por tanto, si la prioridad de este gobierno era reforzar la producción industrial y ponerla a la Argentina de pie, con las medidas de aislamiento que van camino a los 100 días, esto parece inviable. Bueno, Juan, y con relación también a la conciencia de la gente en estos momentos en plena pandemia, ¿cómo se están tomando las medidas sanitarias en la Argentina? En los primeros días de cuarentena, sobre todo allá por el 19 o 20 de marzo, hubo un consenso general de la población respecto de bueno, la necesidad de llevar a la Argentina un aislamiento social preventivo y obligatorio. También había consenso político, que eso se fue rompiendo con distintos debates y distintas medidas del gobierno que tuvieron que ver, bueno, en el último tiempo con la intervención y expropiación de una de las empresas más importantes a nivel nacional, que es Vicentín. Sí. Pero justamente respecto al comportamiento social y de la conducta social, lo que se observó es un cambio muy grande desde el 19 de marzo hasta hoy. ¿Y dónde se ve esto? Bueno, a las 9 de la noche, todos los días, la población salía a los balcones a aplaudir a los médicos. Ya no pasa. Había un consenso general y una imagen del presidente de conducción de la pandemia que estaba casi incuestionable y hoy ya está puesta bajo discusión.
el presidente se ha expuesto mucho en los últimos días en los medios de comunicación, incluso cruzándose con algunos periodistas importantes, lo que llevó a que la discusión sobre la pandemia pasara a un segundo plano y volvieran discusiones anteriores. Esto se suma a que hay un sector de la sociedad que no está trabajando, que no está generando ingresos, y que hoy dependía quizás del día a día antes de la pandemia o de un ingreso informal y de pronto hoy no lo tiene y tiene restricciones para viajar en el transporte público, no puede generar un ingreso porque su empresa está parada o su emprendimiento está parado. Entonces hay un contexto complejo a nivel social, incluso en plena cuarentena y en plena pandemia, lo que era impensable hace 3 meses, hoy es realidad, que es que la gente está saliendo a las calles a manifestarse. Sí, 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 sí. Bueno, realmente bastante crítica la situación de la Argentina, más con toda esta pandemia que se vino. Un cierre de año bastante complejo para el gobierno. Sí, sí, totalmente. Se estima, según el Fondo Monetario Internacional, que el PBI este año se va a contraer alrededor de de 6 puntos. Eso es, digamos, un escenario complejo si se le suma a esto a que Argentina está postergando sus vencimientos de deuda. Si sumamos que Argentina lleva casi 100 días de aislamiento, la realidad es que el Estado en los primeros meses se puso al hombro la situación crítica de la pandemia e invirtió 20.000 millones de dólares en ayuda social. Eso es, bueno, una buena parte de lo que le había prestado el FMI, sobre todo en el periodo del gobierno de Mauricio. Salió fuerte a pisar la cancha con ayuda social, justamente, con beneficios como el ingreso familiar de emergencia, sí, sí, sí. Y también como los ATP, que son las asistencias para las empresas, pero de pronto ya el Estado endeudado no puede afrontar eso, y encima tenemos el peor momento de la pandemia, el pico de la pandemia en el que estamos ingresando. Ayer, récord de casos y récord de muertes, más de 2.000 casos y 35 muertos en 24 horas, que es el récord absoluto en términos de los números. Entonces, el gobierno evalúa volver hacia atrás, hacer marcha atrás con las medidas y volver a fase 1, por lo menos en la región metropolitana. Por lo tanto, el panorama hoy por hoy es de incertidumbre y requerirá mucho apoyo también de la oposición y de los expertos. Pero bueno, no se habían observado índices similares numéricos de caída económica desde hace muchos años en el país. Bueno, alarmante y preocupante a la vez la situación en Argentina. ¿Qué es lo último que manejás en cuanto a la expropiación de Vicentín? Lo último que se maneja es lo que había pedido el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien había hablado con Alberto Fernández, el presidente, de una alternativa superadora, que tal vez no sería el plan original del gobierno, no habría sido el plan original del gobierno, que era, después de la intervención que ya se está llevando a cabo, sí, la expropiación que está entrando al Congreso por estas horas. Por tanto, se estudia tal vez una manera alternativa, una forma alternativa de compensar esas deudas y también sostener los puestos de trabajo, pero todavía no hay nada concreto. Sí se sabe que el plan original de la expropiación, como estaba prevista a partir de lo que pudiera hacer el Estado, está hoy en discusión a partir de, bueno, sobre todo la oposición argentina, que ha puesto el freno y ha alertado sobre un posible abuso de poder o una concentración de poder respecto de lo que estaba haciendo el Poder Ejecutivo. Bueno, Juan Lombardero, te agradezco muchísimo por estar del otro lado, por comentarnos cómo está la situación actual a través de tu análisis. Y bueno, vamos a seguir hablando más adelante sin dudas. Hasta luego. Muchas gracias, Laura. Hasta luego y buenos días. Un gusto. Hasta luego.